Cuando a veces estás metido en una situación profesional y el ambiente se enrarece, tú empiezas a no llegar a todo, empiezas a dormir peor, etcétera, tú no eres muy consciente de lo que está sucediendo, solamente sabes que estás mal, porque tienes miedo a lo que va a pasar. Como no lo sabes, tu cabeza no piensa bien. Yo recuerdo la niebla mental. En este canal les ponemos historias de personas que superaron adversidades y malos momentos y nos van a contar cómo lo superaron. En esta ocasión tengo el placer de tener a una gran amiga que estuve muy cerca de ella en ese momento de transformación, vamos a llamarlo, y que tengo el privilegio de entrevistar hoy. Hoy me acompaña en este podcast Sandra Martínez Plaza. ¿Cómo estás, Sandra? Pues muy bien y ilusionada con esta introducción que acabas de hacer, Ángel. Pero cuéntame antes y cuéntale a las personas que nos están viendo quién es Sandra Martínez, y me refiero en todo, en tu faceta profesional y en tu faceta personal también, si quieres. Yo cada vez me defino más, no solo con la faceta profesional, y bueno, soy mujer, madre, profesional de recursos humanos y una persona, creo, con muchos intereses e inquietudes. A nivel profesional, por hacer un poco el recorrido, si es lo que me estás preguntando, Ángel, estudié Derecho, como tanta gente en esa época, y después de empezar mis pinitos profesionales me di cuenta que yo lo que quería era trabajar con personas. Ujú. Me especialicé en el área de recursos humanos en Inglaterra y a partir de ahí, que también siempre me ha gustado mucho la conexión internacional, la comunicación, he trabajado siempre en empresas multinacionales, en general francesas, y siempre he puesto generalistas, con lo cual he tocado todos los palos del área de recursos humanos, que para quien no esté familiarizado, como me pasaba a mí en su día, son desde la selección a la contratación, a la formación, al desarrollo, un poco todo. Me gustaría que te trasladases emocionalmente a un momento de tu vida, que fue un momento además que yo viví muy cerca tuyo, ¿no? Donde lo estabas pasando mal profesionalmente, ¿no? Estabas en un momento delicado y eso afectó a tu vida. ¿Recuerdas esos momentos, esas fechas, cuándo fue y qué estaba pasando en aquel momento? Aunque lo hemos dicho fuera de la Ujú. grabación, ¿qué pasaba por tu cabeza en esos momentos? Pues la verdad es que en esos momentos, y supongo que si hay gente que le ¿Hace está cuánto tiempo pasando, de esto, perdóname, pues Sandra? ya hace 6 años o así, Yo creo que o alguno más, más. o puede Yo ser creo que alguno 7, más. 7 puede ser, pero tampoco muchísimo más. El tema es que cuando a veces estás metido en una situación profesional y el ambiente se enrarece, tú empiezas a no llegar a todo, empiezas a dormir peor, etcétera, tú no eres muy consciente de lo que está sucediendo, solamente sabes que estás mal, que tienes la sensación de no llegar, que es un momento donde si tuvieras que ponerle una nota a tu vida, suspenderías. Quizá no por mucho, que para mí ese es el gran problema, pero no estás bien. Simplemente no eres feliz, pero como tampoco tienes tantos motivos para quejarte, pues estás ahí. Y esto es como cuando te duele algo y luego sales de ahí y dices, jo, qué bien se está cuando se está bien. Pero en el momento igual no lo estás viendo. Y yo en ese momento estaba así, con sensación de estar desbordada, de no llegar a todo, de hacerlo todo mal. Y probablemente tampoco lo estaba haciendo del todo bien. O sea, hagamos autocrítica. Cuando llegas a ese momento, tú probablemente tampoco estás siendo la persona más eficiente, ni la más simpática, ni la más nada, porque estás metido en esa burbuja. Y yo estaba un poco ahí. ¿Recuerdas qué emociones sentías? ¿Cómo te sentías? Si era ansiedad, si era miedo, si era... Era ansiedad ¿Era ansiedad? y era miedo también, porque claro, no te atreves a dar pasos porque tienes miedo a lo que va a pasar. Como no lo sabes, o sea, en esos momentos tienes ansiedad, pero también tienes incertidumbre. Entonces no eres capaz de tomar decisiones, tu cabeza no piensa bien. Yo recuerdo la niebla mental, mucha niebla mental. Entonces no estás lúcida para tomar decisiones y lo estás pasando mal. Hay momentos que se te olvida, vas un poco en piloto automático. Entonces, yo recuerdo sobre todo la ansiedad, el miedo y el cansancio, porque este chucu chucu y esta ansiedad te agotan física y mentalmente. Entonces, estás muy cansado todo el rato, pero tampoco descansas bien. No sé si con eso estoy respondiendo. ¿Eso afectaba a tu vida personal? Tú que eres madre, además tus hijos eran por aquel entonces más pequeños que ahora. Pues fíjate que yo ¿Cómo, cómo- cómo afectó a todo eso? no tenía noción de que hubiera afectado tanto, porque yo intentaba que no, o yo me quería convencer de que no, pero a toro pasado, Sí. hablando con mis hijos, el mediano, que es el más empático, digamos,
Me dijo, es que vaya tela como estaba, mamá. Wow. O sea, en perspectiva, Sí, sí, ellos sí lo captaron, aunque tú querías poner una pantalla, ¿no? Tú querías sí, separar lo que era ese mal momento profesional con lo que sí, pasaba en sí, casa, sí, pero al final sí, sí, traspasó esa barrera, me ¿no? dijeron, estabas insoportable, muy tensa y bueno, sí, sí que lo notaron. Ocurre algo. Hay un acontecimiento y se produce una desvinculación de tu compañía después de ¿cuántos años estuviste allí? Pues estuve 9 o así. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué emociones tienes? Pues fíjate que recuerdo el día de la desvinculación y es muy sintomático a toro pasado. En el momento te quedas como, pues como un ciervo que le han puesto las luces en la carretera, El estado de shock, ¿no? total, pero al poco rato, ya en la misma situación, un alivio. Fue como de, ¡buh! Lo que me he quitado de encima. Lo que me he quitado de encima. Y a partir de ese momento te cambia el chip. Es verdad que se abre un periodo de todavía no sé qué voy a hacer, de incertidumbre, de miedo, de lo que pueda pasar, pero recuerdo perfectamente como si lo tuviera que poner gráficamente, como si me hubiera quitado una cosa así de la espalda y hubiera quitado ese peso y hubiera sido como, puedo volver a respirar. Qué bueno, qué bueno. Después de quitarte ese peso, los días, semanas siguientes, ¿cómo llevaste esto de no tener una rutina, de ir a un trabajo, de estar sin trabajo, tener relaciones profesionales con compañeros y compañeras? ¿Cómo llevaste eso? ¿Con incertidumbre, con miedo, con inquietud? Sí, pero es verdad que, y en esto tengo que decir que creo que tengo bastante suerte, tenía un círculo de gente que me apoyaba y que confiaba y gente que había vivido situaciones parecidas y tú estabas también ahí para acompañarme, obviamente, entre ese círculo de gente que sabe de lo que estoy hablando, más allá de ser tu amigo y darte una palmadita a la espalda. Te recuerdo a ti, también a Ramón, que justo el día ese habíamos quedado, o sea que fue un aterrizaje un poco más suave de lo que podía haber sido sin acompañamiento, eso lo tengo clarísimo. Pero claro, sí, tenía incertidumbre y era, no sé muy bien qué quiero ser de mayor, sé que esto no lo quiero, sé que ahora tengo que tomar decisiones, me quiero tomar un poco de tiempo quizá para tomar decisiones y aterrizar, pero, pero claro, sí, incertidumbre y miedo. Pero creo que prevalecía el alivio por encima de todo lo demás. Pasa el tiempo y efectivamente te haces esa pregunta: ¿qué quiero ser de mayor? ¿Qué quiero hacer a partir de ahora? Tenías muy claro, lo recuerdo perfectamente, lo que no querías. Que Sí, eso ya es un paso, porque mucha sí. gente que no sabe lo que no quiere, pero tú tenías muy claro lo que no quieres. Y a partir de ese momento, ¿qué hiciste? ¿Qué te pusiste a hacer? Pues la verdad es que empecé a formarme en cosas, Así es, lo recuerdo. eh, y que lo disfruté, porque más allá de verlo como una salida, es que a mí me gusta estudiar y me gusta hacer cosas y aprender. Y luego también el ponerte en el camino, que en esto tú me forzaste mucho. Yo al principio era, me quiero Bueno, la preparar palabra forzar suena un poquito fuerte. en positivo. Te empujé hacia donde tú querías ir. Sí, o sea, digo forzar como cuando te pones un entrenador personal. Bueno, bien, bien. Que igual no te apetece dar la última repetición y te está diciendo, venga, venga. No te está retorciendo un brazo, pero una presioncilla te está metiendo. Y la siento como positiva. Entonces, yo me acuerdo que quizá mi sentimiento era, tengo que estar más preparada para poder lanzarme, porque este tipo de procesos, y esto creo que es importante, cuando llegas ahí y aunque haya una desvinculación o te vayas tú o lo que sea, todo esto te machaca la autoestima y la confianza Esto hay que decirlo, en ¿no? la Porque confianza profesional en ti y si alguien está ahí se va a reconocer seguro. Entonces tú para reconstruir esa autoestima y esa confianza en ti, en general, y en esto creo que hay un sesgo de género, ya sabes que yo esto lo meto, creo que las mujeres necesitamos como estar más seguras todavía de haberlo logrado, de tener los conocimientos y de tener esa autoritas eh, que permite que hagas cosas. Entonces yo estaba ahí y recuerdo perfectamente que tú me dijiste, vale, ya te seguirás preparando, pero en vuelo. O sea, ponte las pilas y vamos a hacer cosas. Y cuando digo, me forzaste, no me forzaste, me empujaste, me ayudaste y me pusiste cosas por delante, que fue como, pues yo te propongo que hagas esto. Entonces no me dio tiempo a quedarme parada pensando y en esa parálisis por el análisis, sino que empecé a moverme y otra de los aprendizajes que yo tengo de este camino es que se aprende haciendo.
Ujú. O sea, pensando en prepararte para hacerlo después, te puedes quedar ahí toda la vida. Pero el hecho de ir haciendo te ayuda no solamente a coger confianza, sino también a darte cuenta de lo que te gusta más y lo que te gusta menos. Porque, y es que además siempre pongo el ejemplo de una amiga, que su sueño era una casa rural. Su prima se la traspasó y a los 6 meses dijo, perdona, mm, este sueño ya lo tengo cumplido y no es mi sueño, chao. Pues hay que probar. ¿Cuándo te das cuenta de que verdaderamente puedes tener una situación profesional por cuenta propia, que es lo que no hemos dicho a las personas que nos ven, que decidiste iniciar un proyecto por cuenta propia? ¿Cuándo te das cuenta que eso puede ser tu forma de vida? Pues para mí tenía sentido porque vi que iban saliendo cosas, porque veía el reconocimiento por parte de los clientes acerca de mi dedicación, la profesionalidad y además encajaba muy bien en mi vida y como justamente lo que no quería era lo que ya había vivido, esto me proporcionaba la posibilidad de tener libertad en mi organización, hacer las cosas que me gustaban. Y una de las cosas que en la charla con mi hijo, este que he dicho antes, me pareció súper interesante, es un chico muy listo y piensa mucho. Íbamos andando y me dice, es que es guay, mamá, porque haces cosas muy diferentes y estás siempre aprendiendo cosas nuevas que te interesan y luego me cuentas y eso mola mucho. Entonces dije, wow, esto me interesa y si puedo vivir de ello. Y empecé a ver que podía vivir. A ver, lleva un tiempo, no romanticemos, Hay pero, que decirlo, es decir, no todo ocurre de la noche a la mañana. pero, pero es un camino viable. No sé si para todo el mundo, pero desde luego es uno de los caminos viables. Y Ujú. para mí sí que lo fue. ¿Cómo te sentías en ese momento en que ya veías esa viabilidad, que empezabas a construir algo nuevo, que además te daba libertad? ¿Cuáles eran las emociones, contrastándolas con las anteriores? Pues las emociones eran lo contrario de la ansiedad, la ilusión. O sea, puede haber una ansiedad anticipatoria chula, que para mí es la ilusión, y una ansiedad que te amarga la existencia. Esta era un poco de ansiedad a veces, pero de esta anticipatoria, la ilusión por construir cosas nuevas. Disfruté un montón la interacción con la gente cuando venían y te daban la enhorabuena. O sea, ese feedback positivo que era al contrario al que yo recibía. Entonces, te llena mucho el poder hacer las cosas desde mi porche, oyendo los pajaritos a la hora que me apetecía, pues a veces también era una sensación de paz. O sea, era una combinación positiva. Es verdad que a veces tienes todavía esa cosilla de, ay, saldrá bien, no saldrá, pero en general una sensación de paz, de ilusión. Es que muchas veces vivimos sin ilusión, en piloto automático, y creo que la ilusión es básica. Para mí es el motor principal de Mm. la vida. Se puede vivir sin comer un tiempo, sin beber, pero sin ilusión no se puede vivir. ¿Cómo te encuentras ahora? Después de verlo en perspectiva, ya ha pasado, sé que tienes algún proyecto más exigente, pero ¿cuál es ha cambiado tu forma de ver la vida, profesional sobre todo? Pues creo que sí. Creo que, a ver, yo ya lo tenía más o menos claro en lo que no quería, pero ahora creo que desde el punto de vista práctico se puede llevar a cabo. Creo que se sufre demasiado en las organizaciones. No hay necesidad. Se puede hacer de otra manera y creo que los resultados serían mejores, con menos desgaste, con menos dolor y con más confianza. Entonces, yo lo que me ha cambiado es eso, que lo que yo busco para mí y para todos mis compañeros es que la gente viva feliz en la medida de lo posible y que, insisto, eso no va en detrimento de un buen trabajo, sino todo lo contrario. Visto ya en perspectiva, ¿qué aprendizajes te llevas de esa transformación que tuviste desde una época más de ansiedad a donde estás ahora? ¿Qué te llevas de aprendizajes que puedas transmitir a las personas que nos están escuchando? Pues a ver, que a veces tenemos más miedo del que luego la realidad te pone por delante. La incertidumbre siempre nos da mucho miedo. Y esto es una cosa de coaching que no te da miedo el paso atrás, el paso adelante, perdón, sino cuando tienes que levantar el pie de lo que ya tenías y luego te das cuenta que no pasa nada. En general es peor como tú te lo imaginas, que como luego va a ser. Ese sería el primero. El segundo, que si de verdad están incómodos o incómodas, están en un 3 o en un 4 sobre 10.
que no aguanten, que empiecen a pensar un plan B antes de que tenga que ser un plan B forzoso, porque eso te permite llevarlo mejor y aparte te da una esperanza para el día a día de decir, bueno, me estoy poniendo en esto y no tengo que sufrir ad infinitum, sino que, oye, pues dentro de X voy a hacer un cambio. Y que no hay que llegar de verdad al pozo. O sea, antes de llegar al pozo, eso, empezar a hacer cositas, rodearse de gente que, de todo tipo, diría, pero gente que te pueda acompañar en esa transición. Y más allá de ti, que eres pues una persona que ayuda en el cambio, tanto de manera personal, porque lo haces porque crees en ello, como de manera más profesional, tener amigos de diferentes tipos. Hay que tener gente más conservadora y gente que sea más proclive al cambio, porque eso te va a ayudar a tener un equilibrio. Si solo te rodeas de gente que te va a decir no cambies, no cambies, no cambies, que eso siempre sale mal, no vas a dar el salto. O sea, necesitas diversidad de opiniones. Todos tenemos unos círculos con sus características, pero yo aquí abogo por la diversidad y la riqueza a todos los niveles para poder permitirte ese acompañamiento, perdón, en el cambio. ¿Y qué más? Mira, te voy a proponer un reto, ¿vale? Piensa en esa persona que nos está escuchando, que quiere avanzar en su vida profesional, pero no sabe cómo, está angustiada, lo está pasando mal. Dile a la cámara, pero mirando a la cámara, no a mí. Vale. ¿A qué cámara? A ver, ¿qué me indica? A esa cámara, Ok. ¿vale? Que es la tuya. Dile cómo puede afrontar ese cambio, aunque tiene miedo, aunque está angustiado, aunque le da vértigo. ¿Qué se debe plantear para hacer ese cambio, esa transición profesional de la que hablas? Vale. Lo primero es que miedo vamos a tener todos en todo momento. Y si no, que se lo digan a cualquiera que haya tenido hijos. Cuando te vas ya a tenerlo es como, uff, ¿qué va a pasar aquí? Pues con esto pasa un poco igual. Entonces, lo que yo intentaría en retrospectiva es pensar si tengo que estar obligado o obligada a permanecer en una situación que no te gusta, que duele, porque la vida son 2 días. Entonces, si tienes claro que no es eso lo que quieres o que no estás feliz, pues como mínimo empezar a abrir el foco y a plantearte alternativas. Pensar qué es lo que no te gusta y pensar que eso yo no lo hice, lo que sí te gustaría. En base a lo que sí te gustaría, empezar a buscar personas que te puedan acompañar y a veces no tienes que hacerlo solo. Para eso está la gente que hace coaching, acompañamiento, los médicos cuando necesitas ayuda, los entrenadores personales. O sea, a veces no sabes muy bien por dónde empezar. Entonces, buscar ayuda es algo que te va a ayudar un montón. Siempre que tengas un poco claro qué quieres cambiar. O sea, no tienes que tener claro hacia dónde. Sí que ahí no te quieres quedar. Y a partir de ahí, buscar alternativas. Y una vez que busques esa ayuda, ponerte a hacer cosas. O sea, y lo digo yo, que hice ese cambio, pero que luego en el resto de mi vida me paso el día escribiendo lo que voy a hacer y luego me cuesta un montón hacerlo. Pero cuando te pones es cuando cambian cosas. Pensando, hay que hacerlo como paso previo, pero luego hay que hacer. Si no haces, no cambia. Y esto vale para alguien que se quiere montar por cuenta propia, que quiere cambiar de trabajo o que quiere cambiar de ciudad donde vive. Sí, para todo. Es decir, Para esto vale todo. para todo. Sí, sí. Este ejercicio vale para todo. Sí, total. Bueno, me alegro mucho que compartas, porque es importante compartir esto con las personas, ¿no? Y que te hayas abierto para poder transmitir al mundo todo esto. Y la verdad es que estoy muy orgulloso de ser tu amigo, Joder, de yo. ver desde que te conocí ya hace muchos años cómo has cambiado tu vida y cómo has adaptado tu vida. ¿Podría decir que ahora sí eres feliz, Sandra? O la felicidad es una palabra muy Sí, grande. sí, a ver, la felicidad yo creo que, y aquí entramos en temas terminológicos, la felicidad para mí es algo puntual, que sientes así como, pero sí sientes bienestar, sientes paz, sientes, bueno, pues es que la paz, cuando eres más joven la valoras poco, pero según van pasando los años te das cuenta que estar en paz en realidad es estar bien y con ilusión, sí, claro, Yo hablo de felicidad a través de la paz. La paz, la armonía, el equilibrio es clave sí, en tu vida para poder gestionar todo lo que es tu vida y tus aprendizajes. Me totalmente. consta que seguirás aprendiendo, me consta que seguirás buscando ser la mejor versión de ti misma
y muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Yo, mirando a cámara, os invito a que, bueno, pues si la podéis, que la sigáis en redes sociales. Escribe cosas muy interesantes. Hoy no ha venido a contar lo que escribe, pero yo os recomiendo, porque además tiene alguna charla por ahí de TED, bueno, no es de TED, es una charla disruptiva de Rap RH, muy interesante. Y os recomiendo que sigáis a Sandra Martínez en redes sociales, porque cuenta cosas muy, muy chulas y muy interesantes. Sandra, un placer haber estado aquí contigo. Pues lo mismo te Muchísimas digo, muchas gracias gracias. y te deseo lo mejor y que esos momentos de felicidad y de paz sean duraderos en tu vida. Muchísimas Pues lo gracias. mismo para ti, gracias y bueno, pues un honor, la verdad. Muchas gracias, Sandra.